Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 7. Tercera sesión de la título del sermón, Falsa Paz. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Amén. Oramos un momento. Gracias por esta porción de la Escritura de hoy, particularmente, Señor. Tu bondad es muy grande al mostrarnos este serio peligro para aquel día, el día del juicio de Dios, en que todos estaremos frente a ti, Señor, para responder sobre nuestra mayordomía, sobre todo lo que nos has dado, sobre el tiempo que hemos utilizado, nuestros talentos naturales también. Todo será presentado ante ti, Señor. Para aquel día queremos estar firmes, Dios amado, y es ahora cuando precisamos hacer los ajustes necesarios en nuestras vidas, en nuestras familias. Por favor, tu Espíritu nos convenza y tu gracia nos ayude a proceder de esta manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un resumen de el domingo 23 de junio. La mención del texto de Santiago, también los demonios creen y tiemblan, la puso el Señor para mostrarnos que los demonios habían sido creyentes. Interesante, ¿no? ¿Quién podría pensar que un demonio es un creyente? Pero son creyentes. Y tiemblan, creen y tiemblan. Y lo peor de todo, siguen y seguirán siendo demonios para siempre. Esa es su realidad, porque un demonio no puede repetirse. Luego, así como nuestra justicia debe superar a la justicia de los escribas y fariseos, porque ¿cómo era la de ellos, su justicia? En una palabra: externa, de apariencia nomás, pero adentro habían huesos podridos que Cristo podía ver en ellos, ¿no? Entonces debe superar a su justicia, y la fe nuestra debe superar a la fe de los demonios, porque básicamente creemos lo mismo con los demonios. Ellos creen las doctrinas fundamentales. Ellos se han revelado en el cielo, han sido engañados por Satanás. Un tercio de ángeles saben que era el Señor. Así que cuando vino, como son espíritus inmundos, lo vieron y dijeron: el Señor, ha venido el Señor. Por eso le temblaban al Señor, ¿no? Nadie podía pasar cerca del Gadareno. Ese Gadareno era un peligro, rompía cadenas, estaba endemoniado el Gadareno. Pero cuando Jesús llegó, empezó a temblar, porque Jesús es pues el Señor, hermanos amados. Luego, cuidado con contentarse, dice la advertencia, con tener la fe de los demonios. ¿Qué sería advertencia, no? Cuidado a los cristianos con contentarse, con tener la fe de los demonios y nada más. Los demonios, según la Escritura, a menudo reconocían a Jesús. Eso hemos dicho ya, ¿no? Lo reconocían. Ahora, puede haber la fe de los demonios en una persona y un fervor. Los demonios no eran fervorosos, pero un hombre puede
conocer las doctrinas fundamentales del Evangelio y ser fervoroso. Y eso es bueno, el fervor es bueno. Todos asegurarse de su regeneración. Miren qué consejo, hermanos. Asegúrate de tu regeneración. Ahora esto, honestamente, digamos, se puede traducir como que durante la semana, después de la reunión que tenemos el domingo, tenemos 6 días, hermanos, para tomar un tiempo. Cada uno verá cómo lo toma, cuándo, y sinceramente delante del Señor, y pues hablar con Dios, ¿no? Señor, mi regeneración. Soy regenerado, porque aquel día no quieras engañar. Esa es una opción, ¿no? Que yo haga una reconsideración durante la semana. La otra es, hermano, otra opción sería que yo piense livianamente sobre el tema, algún momento. Regeneración, ¿será que estoy debo estar nomás? Una cosa así. Y la otra sería nada, ¿no? Ninguna atención al asunto. Luego hay una advertencia a los predicadores. Los predicadores mismos deben asegurarse de su regeneración. Qué tremendo, hermano. Entonces, cuidado con contentarse con la fe de los demonios, más un fervor nuestro. Luego, obras, profetizar, que también es enseñar. Desde un púlpito también se enseña, pero no se profetiza. Eso es profetizar en general. Expulsar demonios y hacer milagros. Hemos visto el ejemplo de Balaam, ¿se acuerdan? Que por lucro cayó pues tremendamente el profeta. Se resultó siendo un falso. Esos son algunos de los peligros a los que estamos nosotros expuestos en esta vida. Tenemos que tomar una determinación, hermanos, seria todos. Yo estoy seguro de eso, porque eso comienza conmigo. En mi foro interno digo, yo, Señor, me olvido de todo el mundo, yo y tú. Eso necesitamos hacer, hermanos, es una gran necesidad, ¿ya? Luego, lo que el apóstol Pablo dice es que puedo predicar, hablando un poco de los predicadores, como un ángel, siendo muy elocuente e inclusive bien reconocido, ¿no? Y con todo, estar fuera del reino. Eso puede darse, no ser del Señor. Dice, todo es inútil si carezco como predicador de las cualidades que me hacen cristiano. Hay elementos que nosotros ya conocemos muy bien que me han hecho un cristiano. No, si carezco de una de estas cosas, entonces mi conversión puede estar en duda. Y ese es un pensamiento, hermanos, muy horroroso, pero muy necesario y muy saludable. Así que un hombre puede profetizar, puede predicar varias veces al año, 2 veces por semana o más, y no pertenecer al reino de Dios. Sería una tragedia, ¿no? Pero la profecía está dada. Es la tercera vez que leemos Mateo 7, 21 al 23. Y no solamente hay una advertencia, hay una profecía. Así será el último día. Muchos me dirán, o sea, muchos abogarán por su vida cristiana, y el Señor les dirá que no les conoce. Entonces, hermanos, Filipenses 1:15 habla de, este es un texto un poco extraño, hermanos, pero al principio dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Claro, Pablo escribe esto porque Pablo en su ministerio sufrió muchas cosas, entre ellas las argucias de otros predicadores, ¿no? O sea, que querían hacerle daño, hablaban mal de él, ¿qué se llama? Le atribuían una mala reputación, varias cosas. Y él mismo dijo una vez a los corintios, ni yo me juzgo a mí mismo, porque tengo un juez, él me va a juzgar y aquel día veremos cómo son las cosas. Es como cuando juzgaron a aquellos rebeldes del desierto a Moisés, ¿se acuerdan? ¿Quién eres tú?
¿Qué te crees? ¿Quién te da la autoridad para mandar aquí? Para mandonearnos. ¿Y Moisés qué hizo? Se humilló ante Dios. Y Dios le dijo, bueno, haz esta prueba. Y le mandó a cortar unas ramas, ¿no? Y la rama que florezca, esa dirá que ese es el líder. Y no solo eso, sino que cuando sucedió ese milagro, hermanos, Moisés ya estaba pues confirmado. Dijo, bueno, ustedes han visto. Pero a esos rebeldes Dios los juzgó severamente. Los mató y los tragó a la tierra con sus familias y todo. Tocar la autoridad, ¿no? Entonces, debemos darnos cuenta entonces que es realmente posible para un hombre estar predicando la sana doctrina, la ortodoxia, y sin embargo estar fuera del reino de Dios. Es posible. Y ahora sí que es mucho más posible, porque ahora es un tiempo especial. Nuestro Señor dijo en cierta ocasión a los fariseos, a ver, hablan Lucas 16, versículo 15. Nuestro Señor dijo a los fariseos esto. Lucas 16, 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, ¿qué hacían los fariseos, hermanos? Se justificaban ellos mismos, ¿no? O sea, hablaban bien de ellos mismos. Entonces los hombres, sin juzgar apropiadamente, les creían. Y Dios dice que ustedes aprueban eso, sus autoalabanzas. Pero yo veo en el interior de ellos que hay podredumbre, son abominables. Así, entonces, hermanos, un predicador está en peligro, siempre. ¿Ya? Entonces tenemos que asegurarnos. ¿Qué les parece, hermanos? Es un pensamiento aterrador y significa que en el día del juicio nos encontraremos muy probablemente con grandes sorpresas, ¿no? Y aquí sí que hay que tener mucho cuidado. Especialmente yo tengo que tener cuidado, ¿no? Porque estoy hablando. Pero por ejemplo hay predicadores que han pasado, que han muerto, que muchos pastores los tienen en alta estima, fulano y tal, y hablan de millones en el sentido que ganaron millones de almas. Pero revisando su estilo de predicación, por ejemplo, en sus campañas habían católicos romanos y había evangélicos, todos juntos en una campaña. Y después de hacerles repetir la oración del pecado que sabemos y que no es bíblica, los mandaba, vuelvan a sus iglesias. Terrible, pues. Pero dice que ha ganado millones de almas. Entonces, habrá grandes sorpresas, ¿no? ¿En serio, no? Ese día, hermanos, se van a determinar todas las cosas porque ya estaremos en la eternidad. Habrá hombres que habían sido alabados como predicadores, pero ellos estarán fuera del reino. O sea, algunos, o quizá muchos, no sabemos, pero va a haber esto. Dijeron lo justo y lo dijeron maravillosamente. Predicaron correctamente, pero nunca tuvieron en ellos la vida y la verdad. Todo era carnal. Ahora, estas personas no solo profetizan, sino que tienen fervor y expulsan demonios. Puede ser otra nota a favor, ¿no? Expulsan demonios espirituales, podemos decir, ¿no? Advirtamos de nuevo la repetición de en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. Ese en tu nombre no les suena similar a algo. ¿Quién le dijo al Señor? La mujer que me diste. Es como culpar a Dios de algo, ¿no? ¿Se acuerdan? En Génesis. En tu nombre echamos fuera demonios. Incluso es posible que una persona haga esto y que quede fuera del reino de Dios, echar fuera demonios. Entonces, ¿acaso no es claro en el Nuevo Testamento que incluso Judas tuvo este poder? Aquí se demuestra que Judas, ¿por qué era Judas? Ustedes se acuerdan, hermanos, según la Escritura. ¿Qué le llama la Escritura a Judas? Algunas ideas, ¿sabes? Hijo de
muy bien, hijo de perdición. Hijo de vuestro padre el diablo. No, eso lo digo a los fariseos. Judas. ¿Escogido por Dios o no? Dice, la Biblia dice, Jesús hablando, yo no os escogí yo, todos ustedes. Y uno es diablo. O sea que Judas era diablo. Tremendo, hermanos. Ahora, veamos si Judas estaba en estas actividades. ¿Ya? ¿Tenía Judas el mismo poder que Juan el apóstol, por ejemplo? ¿O Pedro y los otros? En una ocasión nuestro Señor envió a sus discípulos a predicar y a echar fuera demonios. Y regresaron muy entusiasmados. ¿Se acuerdan? Felices, hermanos. Lucas 10, 17. Lucas 10, 17 al 20. Miren, hermanos, qué interesante es esto. Qué importantes son las lecciones de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cada cosa hay que tomar en cuenta. Volvieron los 70 con gozo. Entre ellos estaban los 12. Y entre ellos, obviamente, estaba Judas. ¿De acuerdo? Estaba Judas. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso ya es algo, ¿no? Se nos sujetan. Ojo, ¿no? Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué les parece, no? Jesús: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. No se alegren de eso. Es un mandamiento. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora, de esos hermanos, de esos discípulos de Cristo, hay una verdad que no se puede dudar, pues sus nombres estaban escritos en el libro del Cordero de Dios. Estaban escritos. Y eso no va a cambiar jamás. Si tu nombre está escrito en el cielo, jamás puede ser borrado. No se puede. El asunto es que averigües ahora si está escrito. Hay que hacer algo pues con Dios, hermanos. Hay que tratar. Nuestro caminar no está muy bueno. Hay mucha falta de conducta en nuestras iglesias en este tiempo, en este mundo y en esta época. El cristianismo es muy venido menos. No hay, digamos, pasión por el Señor. Entonces hay que averiguar esto. Es evidente que esto se aplicó también a Judas. Y Judas era diablo, pero estaba con unos 70. Tremendo, ¿no? Nuestro Señor puede dar poder a un hombre, pero el hombre mismo puede estar perdido. Escuchen esto. Nuestro Señor Jesús puede darle poder a un hombre para hacer cosas milagrosas, y ese hombre permanecer perdido. Judas es el caso. O sea, no todo lo que se mueve con poder es del Señor. Que, digamos, rápidos somos en juzgar y decir: ha hecho un milagro tremendo. ¿Y qué? No vamos a preguntarle al Señor si ese hombre es de Dios o no. No es cierto que somos ligeros en juzgar. Exitistas, eso no es bueno. También hay otros poderes que pueden capacitarnos para hacer cosas notables y sorprendentes. Recordemos que en una ocasión, cuando el pueblo acusó a nuestro Señor de hacer milagros en el poder de Belcebú, Él les replicó: o sea, lo que han hecho, hermanos, ya no tiene, creo, nombre esto. Le dijeron: tú haces milagros por el poder de Satanás. Eso es terrible. Mateo 12, 27, por favor. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Y aquí hijos es sus discípulos, ¿ya? Discípulos de los fariseos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. A ver, una vez más con atención. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, dice Jesús, si eso es así, ¿por quién los echan vuestros hijos? O sea, vuestros discípulos. Por
tanto, ellos serán vuestros jueces. Ahora, miren la explicación breve. Al acusar a Jesús de expulsar los demonios en nombre de Satanás, los líderes estaban diciendo, en efecto, que sus hijos, o sea, sus discípulos, también hacían lo mismo. Claro. Sus propios discípulos serían sus jueces, condenándolos por atribuir el poder a Satanás. ¿De acuerdo? ¿Por quién los echan fuera vuestros hijos? Es la pregunta del Señor. Porque vuestros hijos o discípulos siempre están echando fuera demonios. ¿Por qué los echan? ¿Qué pregunta? La primera fue, ¿cómo permanecerá el reino de Satanás si está dividido? Porque Jesús había enseñado, Satanás no se divide. O sea, la agrupación de seres inteligentes más fuerte del universo es la de Satanás y su séquito. No se divide, no, hay una en Efesios 6 hay un orden, una jerarquía tremendamente sólida del enemigo de nuestras almas. La iglesia se divide, pero Satanás no se divide. Entonces les preguntó el Señor, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Pero una anterior pregunta fue, ¿cómo permanecerá el reino de Satanás si está dividido? ¿Cómo podría? Ya, eso lo vamos a ver más claramente el jueves. Ya. Hechos 19, 14 al 16. Veamos otro caso de creyentes que usan poder, un poder milagroso. Y vamos a ver cómo es la cosa. A ver, Hechos 19, 14 al 16. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hermanos, es un demonio bien plantado, ¿no? ¿Quién son ustedes? Tremendo, ¿no? Entonces, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, saltó, usando su cuerpo, saltando sobre ellos, y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Han captado el cuadro? Sí, estos hijos del tal Esceva, ¿no? Hacían esto hasta que se encontraron con la horma de sus zapatos. ¿Qué les parece? El demonio les dio una paliza tremenda, los desnudó y los hirió. ¿Tenían poder? Claro que tenían poder, pero en esa ocasión fueron desnudados por un demonio, los hijos de Esceva. Ahora, ciertas personas pueden incluso echar fuera demonios en el nombre de Cristo y con todo estar fuera del reino. Puede darse eso, tranquilamente se dio en el tiempo del Señor y ahora puede estarse dando también. Finalmente, nuestro Señor llega al punto culminante. Estas personas podrán añadirle el fervor, el profetizar, digamos, el echar fuera demonios, y el hacer muchas otras obras, y hacerlos en el nombre del Señor. Y otra vez, muy probable que estén fuera del reino de Dios. ¿Cómo se demuestra esto? ¿Cómo demostramos que esto es posible? Parte de la prueba, sin duda, se encuentra en el caso de los magos de Egipto. Es una gran prueba, hermanos. A ver, hay un resumen aquí. Moisés fue enviado por Dios a los hijos de Israel que estaban esclavos en Egipto, ¿de acuerdo? 430 años. Ahora miren esto, hermanos. Le dio el Señor este encargo, esta encomienda, una obra, tremenda obra, liberar a 2 millones de judíos de un imperio, del imperio más poderoso. Dios hace eso. Y se acuerdan del dicho de Moisés, de un hermano de un puritano, creo que dijo, Moisés pasó sus primeros 40 años, porque estaba en el palacio, ¿no? Creyendo que era alguien, claro, viviendo ahí, teniendo todo. Sus siguientes 40 años, ya enviado por Dios, viendo que no era nadie. Tembló cuando Dios le dijo eso.
Y los últimos 40 años, viendo lo que Dios es capaz de hacer con un don nadie. Qué lindo dicho, hermanos, hay que estudiarlo. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Fíjense. Los magos, hermanos de Egipto, que no eran pocos, pudieron imitarlo en sus milagros. ¿Qué les parece? ¿No? Obviamente fue una imitación fraudulenta, pero milagros. Pues no todo lo que es milagro, no nos decimos, es del Señor. Podemos decir, todos los milagros que ocurren no son del Señor. ¿Se acuerdan? No todo lo que brilla es oro. Han pensado en esa frase. Ahí está la cosa. Ahora, estos magos de Egipto, hermanos, lo imitaron y hasta cierto punto hicieron los mismos milagros. Hicieron muchas obras maravillosas, pero todo eso no ha sido de confiar. Después Moisés triunfó totalmente sobre Faraón y su ejército, y Dios, por misericordia, los hundió en lo profundo del mar. Sí, ¿o no? Tras la última plaga, hermanos, los hundió en el fondo del mar por misericordia. ¿Se entiende? ¿Misericordia a quién tuvo? A su pueblo, pues, hermanos, a su pueblo. Y ahí juzgó a los egipcios y se hundieron, se ahogaron todos, todo el ejército, toda su gente. Ese es nuestro Padre, hermanos, es temible. Si andamos sin temor, hermanos, tenemos problemas serios. Tenemos que ponernos serios en esto. Veamos otro caso. Segunda Tesalonicenses 2, 8 al 12. Esto es más actual, hermano, Nuevo Testamento. Dice así, Segunda Tesalonicenses 2, 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, maligno, ¿no? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hace prodigios, los hace, pero mentirosos. Pero ¿quién sabe cuándo son reales y cuándo no? ¿Quién puede saber cuándo son milagros de Dios y cuándo no? El que vive con Dios, pues, hermanos. El que discierne porque vive con el Señor. Está en comunión con Él. Luego el 11, ¿no? No, el 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Quién les envía? Dios mismo, hermanos. Un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Con qué finalidad? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Grave, ¿no? En otras palabras, hermanos, el hombre puede mostrar grandes resultados y poderosos, tales como curaciones y otras obras magníficas, pero eso no significa nada en sí mismo. Y no debería sorprendernos esto. No estamos aprendiendo cada vez más en estos días acerca de ciertos poderes innatos en el hombre, incluso en un sentido natural. Miren esta observación es de un siglo atrás, un siglo. Ahora es más, ¿no? Miren. Existe el don natural de curar. Existe el don natural, hay gente que cura. Hay una especie de poder natural casi mágico en ciertas personas. Por ejemplo, todo el asunto de la electricidad en el cuerpo humano es sumamente interesante. El cuerpo humano tiene, hermanos, un componente eléctrico muy fuerte. Funcionamos eléctricamente. Por ejemplo, alguna vez han chocado el codo en un lugar puntiagudo. Es un voltaje tremendo, ¿no? Bueno, estamos llenos de electricidad. Por ejemplo, aparte de la electricidad, apenas estamos
comenzando a entenderlo, decía un hermano hace 100 años, hay personas como los saoríes, esto es con Z, saoríes, que poseen ciertos dones curiosos. El saorí es el nombre que recibe la persona que realiza una serie de técnicas que le permiten detectar agua. El método es una práctica ancestral de encontrar agua. O sea, tienen un poder ahí que les hace ver dónde hay agua. ¿Entienden? Y ese es un ejemplo pequeño nomás, pero grande también. Luego está todo el asunto de la telepatía y la percepción extrasensorial. Atiendan pues, por favor. Ya, por favor, atiendan. Hay cosas, hermanos, que se hacen, este tipo de cosas se hacen cada vez más comunes. Como resultado de estos dones y poderes, muchos pueden hacer cosas maravillosas y sorprendentes sin ser absolutamente cristianos. Pueden hacerlo y lo hacen y lo están haciendo. Sabemos de esto, ¿verdad? En nuestro medio hay montones de curanderos. En nuestra ciudad nomás. Por ejemplo, subiendo la Sagarnega, hay un montón de curanderos y brujos. Venden unas cuantas cositas ahí y la gente siempre acude a ellos. Y no es en vano, según su entender, porque obtienen ciertos resultados, solo que son mentirosos, son para perdición. No son pocos los resultados de las prácticas de estos brujos. El poder natural del hombre puede imitar los dones del Espíritu Santo hasta cierto punto. Peligroso. Y la Biblia nos recuerda que Dios, en su voluntad inescrutable, a veces da estos poderes a hombres que no le pertenecen a fin de realizar sus propósitos. Amigos, hermanos, miren esto una vez más. Lo hemos visto en Tesalonicenses, ahora dice, la Biblia nos recuerda que Dios, en su voluntad inescrutable, a veces da estos poderes a hombres que no le pertenecen, no son sus ovejas, a fin de realizar sus propósitos. Dios se sirve del enemigo para realizar sus propósitos, porque Él es el Señor. Ahora escuchen esto. Por ejemplo, Dios fue quien llamó y utilizó al pagano Ciro, a quien llamó mi siervo y también mi pastor. Dijo, Él hará lo que yo le mando. Y después lo destruyó. ¿No? Así es nuestro Señor, es soberano. Debemos recordar sobre todo el poder del demonio. A este respecto, dice el apóstol Pablo, tiene tremendo poder engañoso. Está detrás de la iglesia, hermanos, todo el tiempo. Está obrando continuamente para destruir la iglesia del Señor, para perjudicarla lo más posible. 2 Corintios 11, 14 y 15. 2 Corintios 11, 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora mismo, bajo este poder, hermanos, hay millones de gente engañada que asiste a congregaciones llamadas evangélicas o protestantes. No estoy exagerando, millones. No, millones. Es un poder engañoso. Y como no han querido oír la palabra del Señor, Dios mismo les envía un poder engañoso. Y se escogen para ellos los predicadores que les van a decir lo que quieren oír. Está pasando ahora. Muy serio. Si el demonio puede mantener a alguien fuera del reino, haciéndole decir, Señor, Señor, lo hará ciertamente. Y el diablo luchará hasta el fin para engañar a la humanidad. Hará lo que sea para mantener al hombre fuera del reino. Y si una creencia falsa puede serle útil, hará que la tenga y le dará poder para que realice señales y maravillas. Es un ser muy dinámico, engañador, es un ser, hermanos, horripilante, inteligente, y está haciendo un trabajo. Obviamente bajo la supervisión de Dios, ¿no? Pero Dios lo usa él también y manda a los demonios.
a engañar a la gente, porque Él es el soberano. Lucas 10:17. Otra vez este versículo, el 17, vamos a leer ahora. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Habían sido enviados a predicar y a expulsar demonios, y habían tenido mucho éxito. Regresaron llenos de orgullo por todo lo que había sucedido, y nuestro Señor les dice, de hecho, a ver, escuchen esta, no es traducción, sino una paráfrasis. Jesús hablando diría así: ¿acaso no os dije en el sermón del monte que los que están fuera del reino pueden predicar en mi nombre y arrojar demonios y hacer muchas obras maravillosas? ¿No os lo dije? No se dejen engañar por estas cosas. Traten de asegurarse ustedes mismos. Lo que importa es su corazón. ¿Está vuestro nombre escrito en los cielos? Miren la pregunta. ¿Está vuestro nombre escrito en los cielos? ¿Tienes un sí? ¿Tienes un no? ¿O tienes un no sé de respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la mía? ¿Me perteneces realmente? Dice el Señor. ¿Eres mío? En el sentido que eres mi redimido. ¿Tienen ustedes la santidad? Están justificados. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La forma de someterse a prueba a uno mismo, la manera de someter a prueba a cualquier persona, es mirar debajo de la superficie. O sea, no miremos solo las apariencias. Debajo de la superficie, hablando así en figura, hay realidades que podemos ver solo si estamos en comunión con el Señor. No hay otra forma de ver. Entonces, hermanos, no hay que mirar los resultados aparentes y rimbombantes. No hay que mirar las maravillas, sino descubrir si se conforma a las bienaventuranzas. O sea, personas que hacen milagros, digamos, sobresalientes, se conforman a las bienaventuranzas. Es una gran prueba, porque las bienaventuranzas son dichas a los creyentes, que tienen sus nombres, obviamente, escritos en los cielos. Es pobre en espíritu, es manso, es humilde, gime en espíritu al ver al mundo, es un santo de Dios, es sobrio. Dice con el apóstol Pablo: los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, o se jacta de las cosas. Estas son las pruebas de las bienaventuranzas, las pruebas del sermón del monte. Y el carácter del hombre, la naturaleza del hombre, hermanos, se pueden ver a la luz del sermón del monte. Así que no es cuestión solo de apariencias, es la realidad misma la que cuenta delante de Dios, y Él sí que mira las intenciones de los corazones. Y Él sabe la palabra antes que oremos y le digamos. Él sabe todo. Nuestro Padre es omnisciente. Ahora, recordemos de nuevo que el Señor es el que dice estas cosas, y que Él y quién juzgará. Las palabras muchos me dirán en aquel día se refieren al día del juicio, cuando Él será el juez. Así que no nos engañemos. Ese muchos me dirán, está hablando Jesús, el juez del universo. Todo el juicio el Padre se lo ha dado al Hijo, todo el juicio. O sea, delante de Él hemos de estar. Esta noticia, hermanos, no más por sí es estremecedora, naturalmente hablando, si le prestamos atención. Lucas 16:15, recta final, hermanos. Lucas 16:15, entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, qué lindo, gloria a Dios, miren, para Dios es abominación. El cristiano del Nuevo Testamento es una clase específica de ser humano, de persona. Es inconfundible e inimitable. El cristiano es un ser nuevo, es un otro hombre, es una nueva creación. Veámoslo en el Nuevo Testamento con sus señales distintivas de hombre de Dios. Aprendamos y meditemos en ellas. ¿Cómo es según Dios un ser nuevo?
un cristiano. Sermón del monte, pues, hermanos. Apliquémoslas, estas señales, a nosotros mismos primero y a los demás, especialmente a los que nos enseñan. Pregunté ya hace unas semanas, ¿cuántos juzgan las prédicas que doy aquí? Como los bereanos, judíos nobles, que juzgaban las predicaciones del apóstol Pablo, para saber si era verdad lo que predicaba. Es nobleza. Hagamos esto, dice nuestro Señor, y nunca nos equivocaremos. Nunca quedaremos fuera de esa puerta estrecha y ese camino angosto. Todas esas pruebas, hermanos, se pueden resumir en la expresión: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren esta frasecita: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿A qué le viene, se acuerdan? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es un examen que podemos hacerlo tú y yo. ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre? Por favor, preguntémonos, obviamente a la luz de la Escritura. No hay otra forma. No hay otra forma. Revisemos todas nuestras áreas. Somos iglesia, y como iglesia Dios tiene sus instrucciones concretas para nosotros. Somos familia, Dios tiene las instrucciones concretas para la familia. Somos individuos, también los tiene para ellos. Entonces, hermanos, terminando, falsa paz, decimos que Dios nos conceda sinceridad al enfrentarnos con esta verdad aterradora de la profecía de Cristo en Mateo 7, 21 al 23. ¿Que nos conceda qué? Sinceridad. Tendremos que responder cuando el escenario terrenal haya desaparecido y estaremos frente a Cristo. Si sentimos que estamos condenados, esta es la última pregunta. Si sentimos, mejor observación, si sentimos que estamos condenados, cualquiera de nosotros, me encuentro en falta, confesémoslo a Dios. Sintamos hambre y sed de justicia, acudamos con fe al Señor Jesucristo, o pidamos con fe, y Él nos dará luz, claridad. Porque el Señor ha dicho: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, fíjense, hermanitos, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. ¿Se acuerdan de esa lección del Sermón del Monte? El que tiene hambre y sed de justicia primero es de sí mismo. Siempre es así. Primero, Señor, yo tengo hambre y sed de justicia. ¿Dónde está? ¿Cómo está mi justicia? ¿Cuán justo estoy siendo? Primero contigo y después con mis hermanos y con la gente con la que me rodeo. ¿Cuán justo? Y si tengo esa hambre y lloro por mi falta de justicia, por mis caídas, por mis fallas, por mis errores terribles, entonces, hermanos, es una gran señal. Dios nos va a atender. Dios nos va a atender. Porque bienaventurados los que tienen hambre de justicia, promesa, porque ellos serán saciados. Amén. La gracia sea con ustedes, amados hermanos.